Hola y bienvenidos a nuestro primer aporte de la temática Realidad y Representación. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Mi nombre es Alejandra Silva. Hola, soy Ana María Quiroga, estudiante de licenciatura en Artes Visuales. A continuación, haremos el análisis de 2 obras de arte en base a las temáticas trabajadas. Como primera obra elegimos El gato psicodélico naranja de Louis Wayne. Esta obra es un excelente ejemplo de cómo el espacio plástico se manifiesta en el arte. Si nosotros observamos fuera de contexto esta obra, podríamos obtener varias representaciones. Que la imagen se puede haber desarrollado bajo la influencia de sustancias psicoactivas, o que da la impresión de que es una figura diferente, como una mariposa, un búho o tal vez un león. En el análisis formal podemos observar una serie de formas de colores sobre un fondo neutro. En esta imagen se muestra el uso de tonos cálidos como el amarillo, el naranja, el rojo, que se apoderan de la composición generando una atmósfera vibrante y enérgica, acompañado de otros colores como azul, verde y detalles rosados pintados sobre una superficie que parece ser un papel envejecido por sus tonalidades amarillas en los bordes. Y estos colores lo acompañan las líneas y estas figuras variadas que aportan una sensación de movimiento o dinamismo. Pareciera que la figura está hecha en simetría con una representación que trasciende la simple figura de un animal. La iconografía de esta obra gira en torno a la figura del gato. Parece los ojos grandes y expresivos, lo que podría invitar a una conexión emocional. Adicional, en esta imagen hay un texto que la acompaña que dice Louis Wayne, paciente mental en 1920 que dibujaba gatos. Esta frase no pertenece a la obra propiamente, pero nos da un contexto porque esta obra no tiene ni siquiera nombre. La relación entre el arte y la experiencia personal que tuvo el artista puede ser que celebraba la vida y al mismo tiempo se refleja el sufrimiento. Se puede ver también en la evolución de las obras de él. También vemos formas arabescas que componen al gato, crean una sensación visual de movimiento continuo. Son patrones que se entrelazan y se repiten como un caleidoscopio. Estas formas fluyen de manera orgánica y generando una sensación de dinamismo. Estos arabescos de los que habla mi compañera pueden simbolizar el estado mental del artista que se fragmenta pero está entrelazado. Ahora realicemos un análisis iconológico de esta obra. Para ello vamos a tener primero un contexto histórico, 1920. Si esta obra perteneció a esta época, Europa estaba experimentando un periodo de transformación social y cultural. Hace nada más que 2 años había finalizado la Primera Guerra Mundial. En estas épocas estaban experimentando los movimientos como el expresionismo, el surrealismo y el cubismo estaba en pleno apogeo. A pesar de que Wayne estuvo muy expuesto a esos movimientos artísticos, sus obras no se encasillaron en ninguno de los movimientos. Empezó pintando paisajismo, luego pasó a retratar animales para luego hacerlos ilustrados y finalmente terminar como la obra que estamos observando. Si hablamos de símbolos, el uso de colores vibrantes y formas distorsionadas evoca una intensidad emocional que puede interpretarse como un reflejo de su propia lucha con la salud mental. La imagen del gato, en su representación casi psicodélica, se puede interpretar como un símbolo de que él quería conservar los buenos recuerdos de su vida y expresión personal en un mundo caótico. Si hablamos un poco antes, podremos ver que esta sociedad veía a los gatos como un símbolo de independencia, misterio y soledad. Gracias a estas imágenes que circularon por esta época, el fanatismo alrededor de los gatos creció bastante. Ahora ellos eran un símbolo de estatus. Vamos a hablar ahora entonces del espacio plástico. Esta obra de Wayne se define por la utilización de formas orgánicas y fluidas que envuelven al gato. El tema del espacio plástico también se nombra en el texto de Carmen Porta, donde se menciona que la percepción visual de una obra afecta la actitud del espectador en función de las coordenadas espaciotemporales. Esto quiere decir que los elementos visuales son organizados dentro de una composición para generar una experiencia estética específica. El gato es el elemento central, rodeado de un entorno que se distorsiona con formas fluidas y colores saturados. Esto no solo establece un foco visual, sino que también invita al espectador a explorar el espacio de manera más profunda. También predominan los tonos cálidos que generan una atmósfera envolvente que puede evocar sensaciones de calidez. Se contrasta también con el trasfondo más oscuro de la vida de Wayne como paciente mental. Esto es particularmente relevante. En el caso de Wayne, su estado mental se refleja en la intensidad visual de la obra. El espectador puede sentir tanto la alegría del color como la tristeza implícita en la biografía del autor, lo que puede afectar su interpretación y reacción emocional hacia la obra.
Sí, es que apenas uno ya tiene el contexto, no se puede percibir simplemente lo que se ve, sino se tiene en cuenta lo que el artista vivió. Ahora hablemos de los elementos de composición. En esta obra se incluyen líneas, curvas y patrones que se repiten y guían la mirada del espectador a través de la imagen. Otro punto puede ser las formas que lo rodean. Parecen vibrar, intensificando la percepción de que el gato está en un estado de euforia o energía. Esta combinación de elementos crea un dinamismo que se traduce en una sensación de vida y espontaneidad. Acá sí aplicamos los conceptos sobre la percepción visual que nos hablaba Carmen Porta, la importancia de la mirada en el comportamiento artístico, que sería la identidad histórica y la percepción visual, como en esta obra que invita a reflexionar sobre la conexión entre el arte, la emoción y experiencia humana. El desarrollo técnico, se ve que el artista pudo haber empleado óleo o lápices en esta obra. Estas herramientas que nos nombra la compañera le permitieron aquí al artista una saturación vibrante y una exploración constante a pesar de sus limitaciones. La representación del gato parece casi saltar del material o que siempre se mueve. Tener en cuenta estas herramientas y la situación en la que estaba el artista son partes clave para entender la evolución de su arte. Vamos a hacerle una apreciación visual. Esta obra va más allá de simplemente lo estético. Este invita al espectador a reflexionar sobre la relación entre los seres humanos y los animales. Aunque inicialmente se ven como representaciones caprichosas, ofrecen una crítica sutil a las concepciones victorianas de los gatos, al presentarlos en situaciones humanizadas que pueden invitar a una mayor empatía. Obra El viñedo rojo por Vincent van Gogh. Vamos a hablar de un análisis formal de la imagen. Empecemos por una composición. En una imagen muestra un día soleado. Hablemos de los colores que predominan en la imagen, como el color rojo y amarillo, que era el favorito de Van Gogh. Los tonos rojos y naranjas intensos representan las uvas maduras y el follaje del viñedo. Cuando hablamos de la luz y la sombra, la iluminación proviene del sol en el contexto de la obra y esta rebota en el campo. En el viñedo rojo, la luz dorada del atardecer se proyecta sobre las viñas, destacando los colores cálidos que crean sombras suaves que otorgan profundidad a la escena. La interacción de la luz natural con estas formas rurales enfatiza el movimiento y la textura en las pinceladas que el artista da. Estas sombras no solo definen la tridimensionalidad de los elementos, sino que también contribuyen a esa atmósfera cálida y acogedora que observamos. En cuanto a las texturas, estas juegan un papel fundamental en la representación del paisaje, porque Van Gogh utiliza una técnica que se llama impasto, que es aplicando pintura en capas gruesas. Esta crea una superficie rica y que se puede palpar, y esta pincelada gruesa añade un dinamismo y un movimiento adicional a la obra, especialmente en las hojas de los viñedos, que parece casi tridimensional. Estas texturas varían entre las áreas del viñedo, los caminos y el cielo, lo que crea pues una rica variedad de sensaciones visuales que fuerzan la vitalidad y el carácter que nos quieren mostrar aquí en el paisaje. Cuando hablamos de un análisis iconológico sobre esta imagen del viñedo, los símbolos serían las faldas de las mujeres, las carretas, los caballos simbolizan un lugar donde se puede hacer referencia al campo o recolectores de cultivos. Seguido de un contexto histórico, es una pintura en óleo, se llama El viñedo rojo, que se realizó en el siglo XX. En cuanto a emoción de este cuadro, se puede apreciar que sus pinceladas son gruesas. Esta obra nos invita a reflexionar sobre la importancia cultural e histórica del vino. La emoción que se desprende también está ligada al uso expresivo del color y la composición. Estos colores cálidos también nos sugieren una emoción de entusiasmo, euforia o celebración, como si el paisaje mismo estuviera vivo en plena transformación. Si hablamos de las pinceladas contrastantes de azules, nos aportan cierto equilibrio o como de serenidad y calma, también nos ayuda a la profundidad de la obra, pero nos sugiere una cierta paz interior en medio de toda la energía que domina la escena. Si hablamos de un análisis iconográfico, vamos a hablar de los personajes. El autor de la obra es Vincent van Gogh. Seguimos de una interacción con el espacio. Los campesinos son los personajes en la pintura que hacen su labor de recolección. Y cuando hablamos del ambiente de la obra, esto es un viñedo, lo que indica una recolección de frutos. Es un ambiente de vida rural, el ciclo de la cosecha que representa abundancia y prosperidad. Cuando hablamos de un espacio plástico, esta imagen representa un viñedo. En pleno otoño, los colores destacados son rojos, dorados, que caracterizan la estación. La paleta cromática es vibrante, destacando las tonalidades rojas y naranjas y los elementos verdes del paisaje. Hablando ya de los elementos de composición, en sus obras son
una representación impresionista de un pasaje rural en la región de Arles al sur de Francia. La obra fue realizada sobre tela con pintura al óleo. Cuando observamos el camino serpenteante que atraviesa la escena, se dirige la mirada desde el primer plano hasta el fondo, creando esa sensación de profundidad. El uso del color en esta composición es estratégica, con los tonos cálidos que llenan la parte inferior del lienzo y los colores fríos en el cielo, lo que da un equilibrio a la obra. Estas líneas diagonales de los viñedos también aportan ese dinamismo, manteniendo una estructura más armónica dentro de la representación del paisaje. Un desarrollo técnico de esta imagen son que las mujeres que trabajan en el viñedo han sido resaltadas con una línea más oscura, siguiendo una técnica de cloisonner, término que se viene del francés cloisonner, que significa compartimentar. Para terminar nuestras imágenes como una apreciación visual, en este cuadro que pintó el artista durante su estancia en Arles, Francia, donde encontró en aquella ciudad el refugio de la naturaleza y la vida rural, alejándose del bullicio de las ciudades y buscando inspiración en el paisaje. También es importante mencionar que esta obra en específico fue conservada por una pintora impresionista que se llama Anna Boch, quien reconoció el valor emocional y artístico de esta pieza. Esta frase la dijo Vincent Van Gogh: "Nada puedo hacer si mis pinturas no se venden". Llegará el día, sin embargo, en el que las personas se darán cuenta de que valen mucho más que el costo de la pintura y que la subsistencia pobre, de hecho, que puse en ellas. Con esto realizamos el cierre del análisis de estas dos obras. Fue un ejercicio muy fructífero que mi compañera y yo disfrutamos bastante, y esos ejercicios en primer semestre son buenísimos para nuestro desarrollo en la percepción y el análisis de las imágenes. Y bueno, muchísimas gracias por ver. Yo soy Alejandra Silva, mucho gusto, nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias, para nosotras fue una experiencia enriquecedora contar con el apoyo de estas obras que llevan un significado profundo para nuestra formación.